se me están yendo de esta mesa, les cuento, y eso me tiene preocupado. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia con grandes bajas. Qué cosas. Pero bueno, aquí estamos como siempre al frente del cañón, como dicen por ahí, con el doctor Alarcón, su compañero don José Gil enfermo, doña María Andrea sí de combate. Sí, señor. Y nuestra adquisición, que es lo máximo, doña Liliana. De Yabu por acá con Liliana, Nacho, ¿no? Yo creo que sí. Sí, claro que sí. Repitiendo la historia. Estamos Parece que sí, repitiendo la historia. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que bastante bien. Aquí ahorita me decían, están poniendo la cámara de Robocop aquí abajo y poniéndola por allá y mucho helicóptero hoy sonando en la tarde en la ciudad de Medellín, del de la policía. ¿Qué estará pasando? No hemos tenido ninguna noticia o información. Nacho. ¿Sí? ¿Qué está claro, pasando? mire, vea. Cuente a ver. Yo le voy a contar, aprovechando primero para saludar a todos nuestros televidentes. El alcalde de Medellín anunció este martes una intervención a toda la Comuna 15 Guayabal. Dentro de esa intervención hay un tema de mantenimiento a la malla vial, hay un tema de operativos de control para el mal parqueo y adicional a eso, él había anunciado que se iban a instalar 10 Robocops en la ciudad de Medellín. Recuerde que estos equipos tecnológicos, por así llamarlo, los habían comprado, estaban supuestamente calibrando y demás y no habían sido instalados. Incluso acá mismo se había sacado la noticia que estaban por ahí abandonados y metidos en un parqueadero. Pues ya fueron instalados 7 de esos Robocops en esta zona, en esa Comuna 15 Guayabal, y lo que se pretende con esto, Nacho, es poder controlar diferentes problemáticas que se presentan en esta zona de la ciudad, entre ellos el tema de microtráfico, que no sé qué tan fácil sea, porque identificar el tema de plazas de vicio es muy fácil, tal vez actuar para la policía es muy difícil, pero pues ahí están instalados, ya hoy quedaron instalados 7 Robocops en diferentes puntos de esta comuna. ¿Y usted qué cree? Yo que creo que no va a funcionar. ¿Por qué? Nacho, por Dios. Las plazas de vicio en esta zona de la ciudad están identificadas. Simplemente salga usted en su vehículo, camine por cualquier zona de la ciudad y usted sabe dónde están. Claro. O sea que si no se ha hecho nada no es porque no lo tengan identificado, sino porque nos hemos hecho los ciegos con la problemática o porque realmente no se ha realizado la intervención. Mire, vea, y le aseguro que dentro de unos días de pronto se va a hablar de un balance positivo, indudablemente, así como pasó en la Comuna 10, pero no sé si acabar del todo con el problema, no lo veo. Mire, en estos días tuve un inconveniente por allí en la avenida Guayabal con la 10. Hombre, y cuando llega la policía y salen muchas cosas, es que ustedes saben, esto es un expendio de drogas, este es el expendio de drogas de todo este sector. Estos son expertos. Mire lo que está pasando con esta calle en la canalización. ¿De dónde hay tanto consumidores? Porque tiene que haber un proveedor, ¿sí o no? Muy cercano. Son zonas que se van degenerando de una manera, y es por la falta de Estado, por la falta de control, y eso es lo que tendríamos que, pues, aplausos para el alcalde. Ojalá que esto no sea una acción de una semana, porque esas acciones donde vamos, hacemos y nos desaparecemos, No pasa nada. no pasa nada. Ahora pasaba por la clínica Medellín del Poblado y no pasa absolutamente nada. Todo el mundo se parquea en la calle, hacen lo que les da la gana, y va a haber uno de los controles de nuestros guardas tan queridos, y no, claro, Los es que poquitos tampoco que hay. tenemos guardas, pero los Sí, hay poquitos muy que hay, poquitos. no les da para el abasto de esta ciudad. Nacho, pero hablar de una intervención así como se hizo en la Comuna 10, y usted ahorita lo mencionaba, que no sea un tema de 2, 3 semanas. Porque lastimosamente estas zonas, incluida la Comuna 10 La Candelaria, es una zona difícil donde se presentan una gran cantidad de homicidios, pero que entonces anunciamos la intervención, le contamos a todo el mundo cómo hacer la intervención. Y yo me voy de vacaciones las 2 semanitas. No, y fuera de eso la gente dice, no van a hacer intervención en la Comuna 15. Guarden los carros, muchachos, que ya vienen. Guarden tal cosa Sí, que ya claro, vienen. por eso Después se les van estamos de avisando. vacaciones. Sí, claro. Esas acciones, yo estoy de acuerdo con usted, no se deben avisar. No. Llego y me implanto. Y después tomo una acción de continuidad. Llego con toda, pero dejo algo para seguir a futuro. Pero bueno, eso hace parte de las cosas. Y que no puede ser de nuestra- tampoco una intervención temporalizada, porque fíjese que empezaron con la intervención, lo que decía Lili, del centro, pero también con la etapa de infraestructura, el hecho de tapar los huecos. Entonces dicen, terminan allá y nos trasladamos para otra. Me parece que tiene que ser un sistema que sea, digamos, al tiempo o, digamos, de paralelismo entre diversas comunas que tiene la ciudad de Medellín. Porque esta situación crítica, pues, no es nueva realmente, sino que a mí antes me parece que llama la atención que en este último año como que apenas se está haciendo esa intervención que se ha pedido a gritos en la ciudad. ¿Este último año?
del gobierno de Daniel Quintero. Ah, sí, de gobierno de Daniel Quintero, sí. En otros gobiernos se han hecho otro tipo de intervenciones, pero también es colocar un pañito de agua tibia por algo que cree que se soluciona en 2 o 3 meses, cuando el problema es mucho más complejo. Es Aunque tratar el tema usted de curar los- un cáncer con un Dolex. Aunque el No tema se de los cura tan Robocops fácil. no solamente es por el asunto del microtráfico, sino también para controlar el tema de las basuras, que es algo de lo que se ha A quedado eso creo que muchísimo sí le esta pueden comuna. pegar. A eso creo que le van a tener un poco más de control. Pero a mí me choca, no sé, yo soy muy cineasta, Nacho. Yo soy muy cinematográfico. A mí me chocan que al aparatico le digan Robocop. Al que le diga Robocop al aparato no se vio la película, eso no es un Robocop. No, para Sí, Robocop es un personaje que se mueve, camina, vendrás conmigo vivo muerto, etc. Eso es una camarita con un trípode que cumple la misma función, porque si no aquí estamos llenos de Robocop. Eso no es un Robocop, es una Tenemos cámara 4 que- Robocops. Tenemos 4 Robocop acá y tenemos, vea, eso hace y tenemos al de parte, Cardigo eso en el eso hace fondo. parte del patriarcalismo. ¿no? Pero sabes Sí, también pero que son sería, cosas que no Nacho, aplican, Nacho. una buena idea, y es que ojalá los famosos Robocop o estos sistemas que se están instalando en la Tema ciudad inteligente monitoreo. no se queden permanentes ahí, que los muevan, porque usted controla hoy el tema de basuras en esta zona y listo. Bueno, la gente dice hasta que esté, Yo ya. es que- Y después volvemos y lo pasamos Y por otro arranca lado y otra vez. vuelve y otra vez la gente Eso es. roja las No basuras. conozco el aparato de juez, pero me imagino que es visible y no es Sí, una es cosa grande. camufla. Entonces usted va y usted vio el aparato ahí en la calle, ahí está, no hagamos ninguna infracción. Sí, Sigamos. es como las cámaras de fotodetención, Nacho. Ah, usted ya A sabe mí en dónde esos está. días me llamó Robocop y me llegó con una multa que le respondo a Robocop. Ah, pero era porque no se la había aprendido. Solo Usted tiene las que responder que va a pagar. aprender de memoria. Claro que sí. Usted ya sabe que es una cámara de fotodetección, es un resalto virtual. Exacto. Ese- Un Ya se resalto virtual, Ahí está, sí. rebaje, pase el resaltico. Y sí, y eso Continúe. también está mal hecho, Nacho, porque sabe que la gente así no aprende. La gente en realidad por la autopista normalmente va más de 80 kilómetros y solamente baja la velocidad cuando llega a la cámara. Sí, señor. Y se supone que debe ser algo cultural, 60. algo que nos implique a nosotros andar al kilometraje correcto y a la velocidad correcta. Muy bien, hoy vamos a hablar a quién nos cogió la noche para que estén bastante atentos. Tenemos al señor Francisco Maltés, lo vamos a tener conectado en nuestra red, que es el presidente de la CUT. Vamos a estar con él vía Zoom, vamos a hablar un poco y entender más esto de la reforma laboral, o como muchos la están llamando, pliego sindical. De hecho, el presidente Petro anda por fuera de nuestro país, anda reunido en Venezuela con Maduro, quién sabe qué temas estarán tratando. El vecino. Hablan de que se está hablando solamente, pues digamos, del comercio bilateral y entre los dos países. Pues bueno, vamos a ver qué más cosas salen de allá. Es la 4ª vez que se reúnen durante No, 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 estos total. 7 meses. Los- Son 7 meses ya, desde 7 meses, agosto. sí, desde agosto son 7. Son 4 veces. Y digamos que ha generado un poco de suspicacia o a veces crítica a la situación, que se reúnan 4 veces en tan corto tiempo, pero usted acaba de anotar algo importante que me parece que no podemos dejar pasar de largo, y es que se está tratando de recomponer una situación que venía bastante dañada por muchos años con Venezuela. Yo creo que al final y a la larga le puede convenir bastante a Colombia ese hecho de que se recomponga totalmente la relación, porque pues obviamente ya muchos venezolanos quieran regresar también a su país. Yo estoy de acuerdo con usted, sobre todo en lo comercial. Si y nosotros exacto, podemos por la parte ser comercial, el gran además. surtidor industrial, porque Colombia tiene buena industria, no es la máxima, pero tiene una gran capacidad de producción de muchos productos para llevarlo a Venezuela. Pues, Pero ¿quién los compra, Nacho? no, sí hay quien los Sí, compre. La pregunta no fue, se equivocó en la pregunta. Bueno, está bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí los pagan? ¿Cómo los pagan? Ah, Eso pues, es. ¿cómo los pagan? O si Sí, tienen lo con mismo. qué pagarlo. O si tienen con qué pagar. Sí, ahí es el dilema, y habla con varios empresarios y me dicen, no, yo quiero volver a exportar a Venezuela, pero en este momento le estoy diciendo de estricto contado, pero no pueden de estricto contado. Porque en última qué? instancia, a usted va y le vende a un empresario en Venezuela, él para pagarle a usted lo Necesita tiene... producir. No, lo tiene que hacer por unos trámites de gobierno. A usted en última instancia, el proveedor pone la plata en un banco Sí. venezolano y el Estado venezolano es el que le paga a usted. Lo mismo pasa con Colombia. Usted para sacar dinero del país tiene que hacer unos trámites, pedir unos permisos. Entonces, la pregunta es, ¿qué buen mercado el que hay en Venezuela? Que tuvimos, que fue muy dinámico. Ahora la pregunta es, ¿vuelvo a mandar y que no me paguen? Uy, qué susto, que Maduro enloquezca, que empiece, expropiese, como No, le y- pasó a y- algunos grandes empresarios Total. en Colombia. Ah, Es eso que no, ese es téngale el susto. dilema. Ahora, que las relaciones se tenían que recomponer, claro que sí, es que es el país más cercano, digamos que geográficamente a Colombia. Principalmente por el tema de simbólicamente, frontera. Y por el tema de frontera, es que con ellos hay que hablarnos siempre. Gústenos o no, nos tenemos que hablar siempre con Venezuela. Bueno, sigamos aquí con los temas. ¿Qué pasó con el Central Para? ¿Quién están metiendo en asuntos con la Fiscalía?
A esta actual gobernación, Nacho, a la gobernación de Antioquia, mire, No pues le usted creo. recordará ¿A la de que, Aníbal? y los compañeros de la mesa, que durante el gobierno de Luis Pérez, pues se había incluso entregado esta obra ya Me como acuerdo. inaugurada, donde Vino Juan solamente... Pablo Montoya y todas. donde y ya se había entregado, que eso ya estaba listo, que Casi faltaba corre, Juan Pablo solamente... Elefante blanco. Que faltaba solamente la última etapa y se había entregado con solamente un 19-20% de avance. Pues la Red de Veedurías Nacional indicó que llevó una denuncia a la Fiscalía frente a un presunto detrimento patrimonial, Nacho, porque manifiesta esta Red de Veedurías Nacional que en este proyecto ya se han invertido más de 150.000 millones de pesos. Dentro de estos 150.000 millones de pesos, pues todavía no hay fruto de esta obra, pero además hay 20.000 millones de pesos que se habrían invertido bajo esta administración de Aníbal Gaviria. Pero lo grave del asunto no es eso, sino que el objeto inicial para la construcción de este Central Park, pues llamado de esta manera, era que fuera un parque de deportes a motor, para manejar autos a alta velocidad, para manejar motos, pero bajo la gobernación de Aníbal Gaviria Correa se ha querido cambiar ese objeto, no que sea un parque de deportes a motor, sino que sea como un parque ciudadano donde pues puedan haber ciclovías, ciclorrutas, que la gente vaya allí a hacer otro tipo de deportes, no solamente Tipo la parte estadio. deportiva, tipo O como el estadio. Juan Pablo II. Esto fue lo que dijo el vocero de la Red de Veedurías Nacional frente a la denuncia. ¿Usted se imagina los de ese edificio que está ahí al lado que está mostrando la cámara? Ah, Nacho, ¿Usted es se que le imagina digo adicional. una competencia de carro de... Pero es que le digo una situación adicional. Dentro de una investigación que se está llevando en la construcción de este Central Park, habían advertido que los edificios que están vecinos pues iban a tener una situación muy complicada con respecto al sonido y le exigieron a los constructores del Central Park que estos edificios residenciales tenían que blindarlos, digamos, en la parte de sus ventanas, pues había que reforzarlos, pero que ese costo de reforzar estas ventanas tenía que llevarlo a cabo no los residentes, sino la misma construcción del Central Park y obviamente pues eso está ahí en vilo. Esto fue lo que dijo el vocero de la Red de Veedurías Nacional. Donde se estarían distrayendo recursos que tenían como propósito inicialmente la construcción de un autódromo internacional reconocido y diseñado por la autoridad mundial de ese deporte para ser cambiado por un parque recreacional y cultural, es decir, desviando en su totalidad el objetivo trazado. Conozco esta historia desde hace bastante tiempo. Y aquí se hacían competencias en la central mayorista. Cuando yo era joven, hace bastantes años, se le daba la vuelta al Cerro El Volador. Y tuvimos, aquí habían Cuchilla Londoño y no me acuerdo, varios de estos, los Puyo, habían personas fanáticas de las competencias de vehículos. Me tocó participar, de hecho grabé hace muchos años, un circuito que se hizo alrededor del edificio de la Alpujarra, aquí en el centro de Medellín. Todo eso se cerró y una competencia de carros dándole la vuelta a eso a toda velocidad. ¿Fórmula 4, Nacho? Cuando No se sé, puso popular el famoso... no les sabría decir, pero fue hace muchos años, me recuerdo, con la unidad móvil del canal Cosmovisión la cubrimos y eso era tirar cables por toneladas. Y aquí había una gran pasión por eso. Y siempre ha sido un reclamo. De hecho, se habló de hacer una pista en Sopetrán, por allá en Santa Fe de Antioquia, en el oriente antioqueño, y nunca se dio, se fue aplazando, se fue aplazando. ¿Sabe dónde recuerdo yo que hacían este tipo de competencias de velocidad de autos? En una de las vías cercana al Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Hace muchos años, estoy hablando más o menos de unos 15, 17 años atrás, hacían una competencia que se llamaba el cuarto de milla. Ah, claro. Y es una recta Sí, pero el cuarto de milla muy, sí es. muy cercana, pero eso también ya lo dejaron de hacer. No, el cuarto de milla... Ah, ya pues lo dejaron de hacer. No, lo siguen haciendo en la variante que va del aeropuerto a la autopista Medellín-Bogotá. ¿Quiénes las hacen? Los motociclistas, allá van, y inclusive vehículos, pero de forma ilegal, como en Estados Unidos. Ok. Por la noche, a las 9 de la noche. Ah, bueno, sí. Se reúnen, lo hacen pero aquí antes en lo Palmas. hacían, cerraban la vía. Antes lo hacían legal, Sí, antes ahora lo hacían. cero legalidad. Se van y hacen unas competencias y la policía pues ni da abasto. ¿Estará haciendo falta eso para todos los gomosos de los deportes a motor? Sí, claro, Nacho. Yo pero pienso que muchísima falta. puede ser. Y en todas las medidas y en todos los extractos hace falta. Bueno, sigamos con doña Liliana Castaño y política, ¿o qué? Me parece. ¿Qué Claro, pasó con la Nacho. reforma política? Oiga, eso como entró, salió, esto hay un enredo, están hasta peleados allá en el pacto histórico.
Nacho, sí, mire, vea, la reforma política, recuerden que fue una de las promesas que hizo el presidente Gustavo Petro, Sí. que él mencionaba que se debía reformar precisamente la forma en la que se hacían el tipo de elecciones y demás, y primero se hablaba de aumentar los años, después que no, bueno, en fin, esto ha tenido todas las historias que usted quiera, pero resulta que se hundió en el Congreso porque el presidente de la República dice que debido a todas las modificaciones que se le venían haciendo a este proyecto que fue radicado inicialmente, se desdibujaba todo lo que se había planteado y todo lo que quería este gobierno. Resulta que dentro de esa discusión que se dio el día de hoy, en esa iniciativa, como tal, el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que el proyecto se convirtió en una adefesio, pero lo curioso, Nacho, y lo que ha generado un poco de indignación para algunos y otros lo apoyan, ya usted ahorita me da su opinión, es que el senador, en medio de esa discusión, decidió coger el proyecto y rasgar el proyecto en plena sesión y le voy a mostrar qué fue lo que pasó. Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Oiga, qué enredo. Y otro tema, Nacho, que discutían era el tema de listas cerradas y paridad de género, que ellos dicen que se hicieron tantas modificaciones que finalmente no se cumplió con el objetivo. El presidente solicitó que él sacara como tal el proyecto y que ya no se discutiera. El ministro Alfonso Prada hizo la misma solicitud y finalmente el proyecto fue retirado. Ministros a congresistas, congresistas a ministros, transhumancia, o sea, eso se nos iba a volver esto en un circo, Sí, señora. por sí. lo que dicen los Aunque no expertos. desisten de presentarla más adelante. Con otras modificaciones, pues, para ver si seguramente. Dijeron, Tiene- no hay afán porque el tiene- gobierno no se pero acaba el es 20 de que julio, dijo yo él. lidiando apenas con, apenas van a empezar a discutir la de salud, Sí. lidiando con pensiones, lidiando con laboral. Uy, qué montón de El Plan frentes. Nacional de Desarrollo, que el fiscal dijo que tiene 7 micos. Sí, La sí, procuradora sí, dijo que tiene otros 2 y hay Venga, ¿y bases cuáles zoológicos. micos? ¿Cuáles tiene usted para resaltar ahí? Cuente, a ver. No, Nacho, esa parte puntual no la Entonces tengo. búsquela porque necesito que usted me Hay cuente. micros, Que es pero no mucha sabemos de qué información. No, le ramo voy a están pedir preparados. eso a usted. Mientras usted va buscando eso, usted me va contando. Entonces, estos señores de Ultraer habían dicho que la empresa no se acababa, que iba muy bien cuando arrancó todo este conato. Y resulta que apagaron aviones o qué. Uy, ¿cómo así? Nacho, no, mire, vea, Porque yo resulta ya que compré estaba... tiquete, Nacho. que En no me Ultra. pase lo mismo, sí. Ya los perdió. Sí, creo que señor. estaba peligrando con esos tiquetes. Ya los perdió. José Alarcón, pero le voy a contar la historia. Resulta que Ultraer había manifestado que estaba en un proceso de capitalización donde se estaba tratando de tener una negociación con esta nueva aerolínea que ingresó al país, JetSmart. Pues JetSmart ya dijo que ellos no están muy convencidos de iniciar esa capitalización y que pues por el momento no se va a realizar. Resulta que hoy en horas de la mañana la Superintendencia de Transporte tomó algunas medidas administrativas contra la aerolínea Ultraer, entre ellas que debía notificar cada uno de los vuelos itinerarios que iba a realizar la aerolínea durante 3 meses y adicional a eso otra serie de medidas que fueron adoptadas, entre ellas, ahí está viendo Nacho usted el comunicado, entre ellas se mencionaba que deberán implementar las acciones necesarias y preventivas en caso de un posible cese de actividades. Pues ante todo esto y todo lo que viene pasando con las aerolíneas en el país, Ultraer esta mañana tomó la decisión de no vender más tiquetes. Y pues en ese tema de no vender más tiquetes se presentaron algunas alteraciones en diferentes aeropuertos del país, entre ellos en el aeropuerto José María Córdoba, donde la gente estaba muy disgustada porque ellos ayer tuvieron problemas con 2 aeronaves y por este motivo pues tuvieron afectaciones en 2 vuelos cancelados que iban saliendo desde la terminal aérea, otros 4 vuelos con demoras y llegando hacia la terminal aérea 2 vuelos cancelados. Ellos hace algunos minutos anunciaron que se logra solucionar el problema de esas 2 aeronaves, que ahorita en la noche comienzan nuevamente operaciones, pero lo que sí está claro, Nacho, es que suspendieron temporalmente la venta de tiquetes, que para hacer una reorganización y mirar qué pasa con la aerolínea, o sea, que a usted le está viendo Qué la guachafita. cara Sí, a no, José yo ya sé, Alarcón. no. José Me Alarcón tocó ya no flota, sabe si ¿qué se más va de hacemos? viaje o se queda. No, al paso que hoy me va a tocar quedarme, pero Nacho, qué guachafita, ¿no le parece? Váyase en bus. Mire, Sí, de qué hecho, guachafito, ya. viendo la crisis que hay en la actualidad, uno de los ministros, creo que el ministro de Transporte salió a decir, vamos a tener que volver a bajar el IVA. Sí, señor. Del 19 al 5, dijo eso, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Por qué? Porque es que entonces yo soy una empresa low cost y me subimos el IVA, se lo 19. cargamos, entonces ya no soy tan low cost. Entonces supondría uno que ellos para poder ganar
Tener un margen de pasajeros, ganancia, no, claro. para tener pasajeros, pues asumieron ese incremento. Muertos, no les da la operación. Y lo más seguro es que haya sido por eso, ¿no? Quedaremos en manos de Avianca. Espero que me contesten. No me han Pero ¿sabe contestado qué y pasa quiero con que me Avianca? devuelvan mi platica porque les hice el desestimiento de que no voy a viajar con mucha anticipación. Y me piden tantos documentos que no sé, ya se los envié todos. Y les digo, no se metan en eso, porque las tiene uno de perder. Ellos se la quieren ganar o ganar. Pero es que, Nacho, vea, ahí es donde uno dice, eso es una falta de respeto con el usuario. O sea, ya lo había hecho Viva. Si nos pasa con Ultra, entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Van a Quedó poder usted hacer en lo manos que de se les dé la Avianca y gana? Avianca No, pues está bien que quede No, en y manos de cómo Avianca. queda la confianza, Nacho, Exactamente, del del usuario usuario. a la hora. Y otra cosa, sea- la cantidad de personas, Nacho, que en este momento se encuentran afectadas porque compraron tiquetes para una fecha que muchos se la toman como de vacaciones, días Semana libres y demás, Santa. que es Semana Santa, están muy afectados porque compraron paquetes precisamente con algunas de estas aerolíneas, entre ellos Viva y ahora Ultra Air. Muchas también de las agencias de viaje han manifestado que prácticamente están quebrados porque habían hecho paquetes turísticos con hoteles y con Viva que fueron comercializados para Semana Santa y que hoy también están en veremos porque no se sabe ¿Se ni le cuál dañó va a la ser el vacación a futuro. más de uno? Se le dañan Claro, las vacaciones sí, a más de señor. uno. Y más que todas esas agencias, Nacho. Entonces la pregunta es de fondo, ¿quién va a responder? O sea, Y la como gente siempre, haciendo su esfuerzo para poder comprar los tiquetes El y ahorita se queda consumidor sin nada. final, como siempre, es el que responde y dónde están los culpables, los responsables. O Pero sea, le quiero vea, decir algo de igualmente, es que Avianca. le vuelvo y le digo lo de Avianca. El tiquete que cancelé de 270.000 pesos no es una cantidad de dinero. sí, no es una cantidad de dinero. Ya, y vaya a hacer la reclamación. Llevo más de mes y medio en esto. Me pidieron documentos del banco, cédula, todo les cumplí. ¿Y Y hasta nada. el sol de- No, nada. Y en efectivo no creo que se lo devuelvan, Nacho. No, me dijeron, usted pues Le dan dónde, a uno- mire, en mi cuenta cupo de por una ahorros, varita. le mando el certificado de que sí existe, lo pagué así. Nada. Entonces, usted sale de Guatemala para Guatepeor, no sabe uno en qué estamos porque les han dado unas prebendas. No, señor, yo no utilicé eso y no lo pude utilizar. ¿Por qué motivo? Porque me enfermé, porque no me dio tiempo, porque no me dio permiso. Y se lo estoy avisando con un mes de anticipación que no lo voy a hacer. Y aún así no me la devuelven. No. Están en una cosa tremenda. ¿Qué iba a decir usted? Que ya no va a poder ir a Cartagena. El que presidente no va a ir a Cartagena, Petro vos. anda agarrado con el fiscal. Ah, sí, Y señor. anda de pelea en pelea. Hoy le tiró y dice textualmente el Fondo de Vida que critica aquí el fiscal fue creado en el plan de desarrollo del presidente Duque. E igual podía contratar directamente. ¿Por qué el fiscal no lo criticó en el gobierno de Duque y sí en este gobierno? Y pone ahí... Nacho, yo creo que el Nada. presidente ha declarado públicamente que tiene dos enemigos. La procuradora que no lo deja con nada, absolutamente todas las reformas Todo lo las ha critica. criticado. Y el fiscal, que recuerde que por ahí también está en proceso el hijo del presidente Gustavo Petro, el hijo mayor, por una platica por ahí embolatada. Embolatada no. Usted sabe que eso no es embolatada. Ah, bueno, pues sí, no se embolata, habrá que esperar qué pasó. Y por otro lado, pues, el CONATO la semana pasada con los medios de comunicación, que eso dio mucho de qué hablar, ¿sí o no? Ese asunto ya, entonces venga, callo medios. Y hoy sale con otra, ausencia de compradores de pasta de coca roja, hambre en los territorios cocaleros. Declaración de Petro que encendió la polémica. Pues queda uno como preocupado con esto, o sea... Entonces, si hay compradores, no entiende uno qué quiere decir y cómo le vamos a reemplazar eso. Entonces, si ese negocio está tan malo, entonces, ¿por qué no están sembrando plátano, maíz, yuca, cualquier otra cosa? Nacho, no, vea, estos comentarios... usted me hace acordar, hace algún tiempo estuve en una visita, creo que nos llevó la gobernación de Antioquia, a uno de los municipios del Urabá antioqueño, ahí cerca a Necoclí, de todo el proceso que estaban haciendo de llevar los campesinos de siembra de coca a cacao. Y lastimosamente, recuerdo, creo que fue el año, hace 2 años, en esa misma zona, curiosamente, estaban protestando los mismos, o estaban protestando las mismas personas que habían sido incluidas dentro de ese proyecto, porque se iba a iniciar con todo el tema de erradicación de coca. Entonces, cambiarlo sí, no, es rentable otro tipo de productos o simplemente nos queremos dedicar a este tipo de actividades ilegales. Ahí queda la duda. Ahí queda la duda. Cuente. Nacho, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un concepto que se llama la economía popular. Bajo este concepto de economía popular, ya me están cambiando por aquí la cámara, gracias Carlos, lo que había dicho el presidente Gustavo Petro es que, recuerden, se podían asignar contratos a las juntas de acción comunal para que pudieran intervenir incluso vías terciarias
pero no solamente a ellos, sino que el fiscal Barbosa lo que advierte es que se están relajando las medidas para hacer contratación. Y los 7 micos que advierte son contratación sin controles, se pueden colar corruptos debido a que se relaja la medida de controles para la contratación. Dice que se interviene la ley de transparencia. Esta ley de transparencia lo que hace es darle facultades a cabildos y a indígenas para que se puedan contratar de forma directa. Dice que no hay modalidad en la forma de contratación, vuelve y reincide sobre lo mismo. Dice que se puede volver a meter el narcotráfico, que hay manipulación de los grupos indígenas y negritudes, que golpea además la independencia judicial, y esto lo advierte porque dijo que hay más de 300 órdenes de captura que no se han podido hacer debido a este marco que habla el presidente Gustavo Petro de la paz total y de la economía popular. Cambiemos un poco el tema, pero primero a disfrutar de unos buenos huevitos de la distribuidora Doña Sarita. Huevos Doña Sarita. Ven, disfruta y enamórate de los huevos de la gallina feliz. Gallinas libres de jaula. El rey de los huevos antioqueños. 372-0051. 372-0051. Pídalos a domicilio. Maravillosos y muy agradecidos con ellos por aprobar esta propuesta de Nos Cogió la Noche. Nos encanta. El clásico paisa prende motores allá donde nos hablaron que no hay pista. En el Central Park no, Nacho, en el Atanasio. Y si hay pista para que estén las dos hinchadas, como de costumbre, como desde hace 4 años se ha venido manejando en el Estadio Atanasio Girardot. Local, el Atlético Nacional, habrá más hincha verde que rojo, pero la idea es que se siga compartiendo con ese ambiente de familiaridad, de compañerismo, de complicidad, para que todo salga bien dentro del Estadio Atanasio Girardot. A las afueras hay problemas, inconvenientes, seguramente sí, en un rango más leve de lo que se presentaba hace unos 15 o 20 años, porque sí, Nacho, todo hay que decirlo, en Medellín se está dando ejemplo, y no solamente se está dando ejemplo en el país, sino en Latinoamérica. Las dos hinchadas de los dos equipos más importantes de la región pueden entrar sin mucha distorsión, sin mucho inconveniente a disfrutar de un clásico. Y eso es algo que sí se lo debemos y lo tenemos que decir aquí al señor Federico Gutiérrez, que hizo esa apuesta. Y yo se lo aplaudo de esa manera. En materia futbolística, Atlético Nacional es tercero, es el que mejor llega en la tabla de posiciones al clásico, y el técnico Pablo Autori, Kevin Mier, el arquero de Atlético Nacional, hace el balance de lo que será el duelo frente al cuadro poderoso. Va a ser un partido enorme, creo que va a ser una tarde-noche inolvidable para los hinchas y todos los que disfrutan del fútbol. En cuanto a Andrés Mosquera Marmolejo, un gran portero que viene haciendo las cosas muy bien, de la mejor manera, entonces va a ser un espectáculo muy lindo. El visitante del cuadro poderoso, que también está en zona de grupos de Copa Libertadores de América, Nacho, se puede dar que tanto Nacional como Medellín queden en el mismo grupo de Copa Libertadores. Es decir, tendríamos en Libertadores clásicos al cuadrado, tema que nunca antes se había visto en la historia, por lo menos del fútbol de nuestro departamento de Antioquia. Pero el técnico David González analiza a su rival Atlético Nacional, sabiendo que está en la casilla número 11 de rentado local, con 11 unidades y con una victoria se mete a pelear en el grupo de los 8. Escuchemos. En el tema médico para este partido no hay ningún jugador nuevo que se incorpore. Tanto Diver como Ibargüen como Julián. Ya Marulanda se incorporó desde el partido anterior al banco. Pero a estos jugadores que te acabo de mencionar todavía están en departamento médico. Es normal que al principio se dé un tiempo basado en datos. Al final las lesiones cuando pasan, pues normalmente se dice esta lesión puede llevar tanto tiempo. Bueno, y rápidamente, vamos entonces, María Andrea, usted habló de Federico Gutiérrez. Sí. ¿Qué le pasó a Federico Gutiérrez? Le llegó una excelente noticia hoy. Del que dijimos ayer, que usted sí, nos señor. dijo, usted nos cantó, mañana le llega, y le llegó. Pues el Consejo Nacional Electoral dijo, señor Federico Gutiérrez, su antes movimiento Creemos, se vuelve ya partido se político. Vuelve partido político Creemos. Esto es una excelente noticia para los seguidores de Federico Gutiérrez, porque recordemos que él llegó a la alcaldía de Medellín en el año 2015, pues recogiendo firmas con este movimiento, se postuló a la presidencia en el año 2022, cumplió con todos los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral,
Por lo tanto, pues ya es entonces partido político. ¿Cuáles son las ventajas? Nacho, que va a poder avalar candidatos a consejo, a asamblea, también candidatos a la gobernación y diferentes alcaldías, pero en todo el territorio nacional. Él había dicho, cuando radicó esta petición en el CNE, que en mayo él se iba a definir si se lanzaba a alcaldía o a gobernación de Antioquia. Esto, por supuesto, ya empieza a mover todo ese panorama de las personas que estaban esperando si él se iba a lanzar o no. Pues estamos hablando de los aspirantes o queredores a ser alcaldes de Medellín por parte de la derecha, pero también de la gobernación de Antioquia. Ellos están felices, eso es dar un paso más adelante, pues hay que esperar entonces qué define él en cuanto a su aspiración. ¿Usted qué cree? ¿Cómo se va a mover el panorama político? No, yo aquí? creo que él es candidato sí o sí. ¿Usted cree que sí? Sí. Pero no, Candidato no ha dicho en mucho. nombre propio, Pero no. candidato a la próxima presidencial o candidato A la No, alcaldía. él no creo que sea las presidenciales, Nacho, porque sería invisibilizarse todavía 3 años que quedan para aspirar a la presidencia. Yo pienso que sí, porque mire que le voy a decir porque resulta que muchos de los aspirantes que uno creería que podrían presentarse por el Hoy Movimiento Creemos, pues han estado haciendo campaña, pero no es una campaña ni a alcaldía ni a gobernación, o por lo menos no muy clara. Lo que da a entender, incluso el secretario de Seguridad, uno lo ve muy activo, pero usted nunca le ha visto, el exsecretario de Seguridad, Andrés Tobón, nunca le ha visto una valla. Lo ve recorriendo, lo ve criticando, pero Nacho, no ha hecho pero- absolutamente Ha asistido nada. a todas las veces que puede al Consejo de Medellín Ay, para criticar, sí, para o sea, poder hablar. campaña está Él, haciendo. sí. Campaña sí, está de haciendo. alguna manera. Pero ahora me queda el dilema, Nacho. A ver, si usted va a recibir la notificación de que su movimiento Creemos va a ser partido y usted para qué va a lanzar a la alcaldía, si con un partido usted puede aspirar a la presidencia. Sí, se puede. Pero ser es que partido. puede también- avalar a muchos candidatos del resto del país a trabajar. Además, ¿qué líder natural inhabilitaría de ese por 7 movimiento años si se lanza una Esperemos alcaldía a a ver. gobernación. Ya le da la tranquilidad de quedarse hasta junio, casi julio, Ya tiene- antes de inscribirse. Ya tiene un Sí, poquito no tiene, más. no tiene Ya la no necesidad tiene de correr. de salir a recoger firmas. Yo quiero presentarles a ustedes a una persona que creo que no vive en la ciudad de Medellín, vive en Bogotá, si no estoy mal. Y resultó que es fanático de este programa y quiso venir exclusivamente. Don Fabio Peláez, ¿usted cómo está, hombre? muchas gracias. Permítame, yo lo saludo bien saludado como debe ser. Óigame, don Fabio. Ay, cuidado, venga, ayúdemele, doña Lilia, don Fabio ahí. Tranquilo, yo con le- la silla, tranquila, bien pueda, don Fabio. Don Fabio, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas ¿Usted gracias. vive en Bogotá? Yo en Bogotá, sí, señor. ¿Y por qué le gusta tanto este programa? Es que yo no me lo pierdo, siempre, todos los días lo estoy viendo. ¿Y qué es lo que le gusta de este programa, No, pues, don Fabio, hombre? porque Teniendo muy- tantos programas bogotanos tan chéveres. Es lo que, yo no creo, pues, pero bueno. Porque muchas noticias y me los entrevistaron. Don muy Fabio, ¿usted bueno. dónde es? De Paco La Caldas. Ah, usted es caldense. Sí, señor. Y ya muchos años viviendo en Bogotá. Sí, claro, desde el año 50. ¿Y usted qué hacía? Pues trabajé en varias partes, inclusive en la Cacharrería Mundial, con no le Pintuco. creo. ¿Y usted qué está haciendo por estos días en Medellín? Que me pidieron, me dijeron, no, es que él viene a Medellín, no se vino por Ultra ni por Viva, ¿sí o no? Usted se vino por otra aerolínea porque no llega. Óigame, y vino a Medellín, ¿cuándo llegó a Medellín? Antier. Antier, Sí, y usted señor. tenía que estar aquí. Pues quería venir a ver cómo era que hacían el programa acá. Ya que está acá, ¿cómo le parece, don Fabio? ¿Qué? Ya que está acá, que no, está pues, viendo es toda la logística. Muy bien, todo, muy bien. Pues, don Fabio, le cumplimos el sueño, me llamaron, me escribieron, me dijeron, don Fabio quiere conocerlo. Mucho gusto en conocerlo, en verdad. Bueno, y como bueno. siempre lo digo a los televidentes, nos debemos a ustedes. En verdad que esa es la función, más que uno ser aquí la estrella, no. ¿Cuál estrella? Eso no existe, nos debemos es a ustedes, a llevarles esa información, a estar aquí todos los días en esta tarea. Don Fabio, ¿cuándo se regresa para Bogotá? Por ¿Con ahí quién una- vino, don Fabio? Don Fabio no vino Con solo. una sobrina. Con Vino con una la sobrina. sobrina. ¿Tiene familia aquí en Medellín? Sí, un sobrino. Entonces, ¿y qué le parece Medellín? ¿Rico, no? Sí, muy bueno, El clima claro. muy bueno, porque en Bogotá Pero, se hace le, mucho pero le frío. tocó lluvioso, Nacho, lastimosamente. Pero, No estaba pero tan lluvioso sin soleado. tanto frío, sin tanto Sí, frío. sí, sí, es Sí, verdad. claro. Don Fabio, gracias por acompañarnos, Bueno, muchas gracias gracias. por vernos todos los días. Cuéntele a muchos bogotanos que tenemos un buen programa hecho desde las regiones, independiente, Señor. no tan sesgado como otros que vemos por allá. Y aquí estamos felices de hacer nuestra tarea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No se mueva, tranquilo, espérese. Vámonos con Daniela Posada, que se fue y nos trae esta nota bien interesante de cannabis.
3 años de trabajo entre las empresas Manta y Canex Consulting Group se reflejaron en lo que para muchos aún sigue siendo un sueño: realizar la primera exportación de 40 kilogramos de flor seca de cannabis y extracto medicinal 100% antioqueños desde el aeropuerto José María Córdoba hacia el aeropuerto internacional de Miami. Es un esfuerzo que viene desde 2019, en donde no solo venimos invirtiendo en entender cómo cultivar de la mejor manera en Colombia, sino hacerlo de una manera óptima, en donde seamos lo más amigables posibles con el medio ambiente, con la comunidad y con todo lo, digamos, como que lo que impactamos en la sociedad. Entonces, poder saber que nuestro producto, que viene con todo eso detrás, ya está llegando a un cliente que sabe y que valora todo lo que estamos haciendo detrás de eso. El municipio de Fredonia fue elegido como el lugar de cultivo de la flor de cannabis por los factores geográficos y socioeconómicos. Acá en el punto donde estamos tenemos una combinación del microclima por los aires calientes que suben del valle geográfico del río Cauca, por los aires fríos que bajan del Cerro Bravo. Entonces eso nos permite tener un microclima muy estable, en donde como compañía le genera menor estrés a las plantas, por ende somos más productivos y podemos ser más costo eficientes al momento de operar. Las licencias tardaron aproximadamente 18 meses en llegar, pues la pandemia retrasó el proceso, que puede estar entre 6 a 12 meses. Nosotros tenemos licencias para cultivo, licencias para derivados, y a partir de esas licencias cumplir con los requisitos técnicos para llegar con un producto requerido en el exterior. Con el aval del Fondo Nacional de Estupefacientes, Policía, Agencia Agrícola, Salud, Impuestos y Aduanas y Avianca abrieron el camino para las siguientes exportaciones que suplirán la demanda de sus clientes en Estados Unidos. Hicimos una socialización, mostramos que contamos con toda con todo el material listo, normativamente hablando, para hacer la exportación. Una vez radicamos exactamente la mercancía que se iba a ir, fuimos generando vistos buenos en estupefacientes, en ICA, en INVIMA, radicamos toda esta documentación ya a la DIAN y cumplimos con los requisitos necesarios para cumplir con la exportación aduanera desde el TAN. El proceso de cultivo debe cumplir estándares de calidad internacionales como la Farmacopea Europea, que incluye una serie de monografías generales sobre la fabricación de los medicamentos, los métodos de análisis generales de sustancias y medicamentos y los requisitos generales para la formulación. El objetivo es conquistar diferentes mercados a nivel global. Estamos mirando Ecuador en este momento, unos clientes interesantes que podemos tener ahí, y en Europa hemos conversado con personas en España, en Portugal, en Suiza, y siempre tenemos a Alemania en la mira también. El próximo mes se exportará media tonelada de flor seca de cannabis a Estados Unidos. Abogado Carlos Roldán, ¿cómo me le va? Hombre, Nacho, muy bien, amigos televidentes, compañeros de la mesa. Se cayó la reforma política. ¿Por qué nació mal o nació bien y se dañó al final? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Carlos? O no alcanzó a nacer. O no alcanzó a nacer, porque ya ve uno esa confrontación al interior del pacto histórico, sí, que ya ve uno unas rupturas importantes, y vamos a ver cómo evolucionan estas otras dos reformas que también tienen a todo el mundo bastante preocupado. Pero hablemos de la política. ¿Qué pasó? Nacho, el gobierno nacional, el gobierno de turno, pretende cambiar las reglas para su beneficio. Simple, es que eso es un principio de la teoría del Estado. Quien tiene el poder se quiere mantener, perpetuarse y dominarlo. ¿Qué pretendía el pacto histórico el presidente de la República? Una cosa clave, como son tan minoritarios, hacer coaliciones con los partidos tradicionales. Y te explico algo, para los cuerpos colegiados locales y departamentales se pueden juntar partidos que tengan menos del 15% de votos de cada cosa. Así en Medellín se juntaban, ¿te acordás que estuvo el Mira con otro partido? Y se juntan y suman el umbral, porque los partidos no, como son tan pequeños, no están alcanzando el umbral. Ellos querían subir al 20 o incluso quitar esa barrera para juntarse con los otros, para juntarse con los tradicionales. Pero entonces, a ver si le entiendo, y ustedes me ayudan, que ustedes son más politólogas que yo. Entonces lo que decía, como este tiene muy poquito,
me junto con otro que tiene poquito y así no pierdo mi representación. Y obtengo el umbral. Y obtengo el umbral. Y obtengo el umbral y me quedo y sigo siendo partido. Sí, pero no obtengo la curul. Para mantenerme como partido tengo que obtener la curul del Senado. Sí. Pero para poder obtener las curules territoriales tengo que tener un umbral que es muy difícil de obtener. Hay que sacar cuantías de 40, 50 mil votos en departamentos como Antioquia o en municipios como Medellín. Y ellos decían que con el 15%, Nacho, quitar ese 15% para juntarse con los tradicionales, para hacer los negocios. Por eso aparece Dumec Turbay en la costa y aparece Roy con esa gran capacidad, esa grandilocuencia del presidente del Senado para lograrse juntar. También hablaban de otra cosa, la lista cerrada. Pero páreme ahí. Entonces lo que usted quiere decir es que el grande se iba a tragar al chiquito en última instancia. No, el chiquito iba a aprovechar al grande. Pero muy bien. La pregunta En sería... política no hay eso, en política no hay sino amigos. Pero abogado, para dar mayor claridad, ¿qué sería lo nocivo de eso? Es decir, los partidos tradicionales llevan años y eso es lo que ha logrado esa representación política en el país. Cuando nace un partido pequeño, por supuesto, tener una curul en el Congreso, una curul en un consejo, ya llevémoslo a instancias más pequeñas, pues es bastante difícil. ¿Qué sería lo nocivo en caso tal de que se pudiera dar esa unión? Mira, si el gobierno nacional, los partidos asociados al gobierno nacional, pudieran intervenir los locales y sumarse con la clase tradicional, todos los recursos públicos los vincularían por ese camino. Y tendría una administración de los recursos públicos de manera más directa y el presidente podría perpetuarse en el poder. Es que lo que se busca es la perpetuación del poder. Es que es un principio de la física. Todo tiende a acumularse. Y en política el poder tiende a acumularse. Y la teoría del poder es, yo quiero más poder, yo lo quiero todo, como los de economía, yo quiero el monopolio. Pero entonces, venga, me lo voy a meter ahí, voy a ser de abogado, por ahí de esa otra palabra que no me gusta. Sí. Y no estábamos en eso, en una acumulación de poder toda la vida, de derecha, y es lo que se había criticado. No, es que la teoría política aplica para todos. Eso es un manual general. Y eso no es la teoría, eso no está diseñado, sino que es la cultura humana. La condición humana es obtener el mayor beneficio. Yo quiero tener más plata, yo quiero tener más poder, yo quiero ser más popular, porque si no, no habría la razón de la existencia, es crecer. Entonces uno diría, aquí ya acabé, no se conoce el primer rico, apunte plata o votos. Yo no quiero más votos, yo no quiero más plata, no conozco el primero que lo haga. Y en política sí que se aplica. Liliana está levantando el dedo, ¿usted no quiere más plata o más votos? Pregúntenle. No, yo voto, Nacho, no quiero la verdad. Pero hay algo que sí me llama, sí, plata quiere cualquiera. Ahí estamos hablando. Hay algo que de pronto llamó la atención de esta reforma que pues ya hoy se da por hundida en el Congreso de la República. Guardadita, bueno, vamos a ver con qué sí. La segunda que rompe Roy, ¿no? Le gusta romper reformas políticas. Un muy mal mensaje, diría yo, haciendo ese comentario aparte. Pero se hablaba del tema de la financiación. Y muchas personas mencionaban que esta reforma política, de cierta forma, al gobierno o al Estado poder financiar diferentes campañas, pasaba algo o podría pasar algo de lo que usted estaba mencionando, y es poder quedarse en el poder o financiar simplemente lo que a mí me conviene. ¿Qué tan claro estaba el tema de la financiación o no en este tema? Era muy claro, 100% pública, 0 participación privada. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias del presupuesto terminar un partido único, porque el Estado termina retrasando los pagos de uno y acelerando los pagos de otro. A uno les damos y a otros no. A otros no les damos. Y entonces eso es atacar la libertad. ¿Por qué? Porque si yo no quiero financiación pública y yo tengo la plata suficiente, yo no podría financiarme. Lo prohibiría esa reforma política. Esa reforma. Y la verdad, los principios de la democracia no son la igualdad. El principio de la democracia es la libertad. Y con la libertad construimos igualdad de oportunidades, pero no igualdad material. La persecución de la igualdad material es una entelequia de una democracia mal vista. Lo que debe hacer la democracia es promover la libertad para obtener la felicidad de las personas. Cuando vos decís todos son iguales, Nacho, yo mido 2 metros, vos medís 1,80, no muy iguales. Tener los ojos claros, ser mujer, no podemos ser iguales. Tenemos que ser distintos desde la diferencia, y el Estado y la democracia debe promover la diferencia para que las personas sean felices, no para que sean iguales. Déjeme entender una cosa. En estos días tuvimos un invitado muy especial aquí, muy conocido por todos los ciudadanos, candidato a la alcaldía de Medellín, el Loco Jaramillo. Le preguntamos, ¿quién lo financia? Doña, ¿cómo se llama la mamá?
¿Rosa? Yo no recuerdo. No, no Mi podría ser mamá candidato. No puede ser candidato porque la mamá lo está 100% patrocinando. estatal. 100% estatal. Pero Y entonces si el Estado patrocina... Papa Estado, todo. ¿Y cómo determina el Estado a quién le doy más plata o menos plata? ¿O es a todo Según el el mundo, o número a de todo el mundo votos. por igual? ¿Cómo? Según el número de votos, pero entonces esto se hace Pero con... entonces si yo soy nuevo, yo me quiero lanzar al Consejo de Medellín o a cualquier parte, soy nuevo, nunca he tenido historia. Entonces, como no tengo votos, no, entonces no me van a como mandar los plata. bancos, Nacho. Los bancos... No tiene vida crediticia. No tiene vida crediticia, Sí, tienes que acudir a un fondo de Bueno. garantías. Ajá. Y entonces el fondo de garantías, que es el que te avala para vos poder participar, o la póliza que tienen cuando uno no tiene fiador, entonces en los arriendos, ¿quién va a ser? Pues, el partido político. Pero ¿quién me y termina todo. pagando? El Estado. Yo no El puedo, a Estado. mí no me pueden regalar plata. No. Pero sí la puedo pedir prestada, después cóbrasela al Estado. Exactamente. Y entonces, si yo no soy del Estado, si yo no soy afín la a demoran esto, y me quiebran. Me la demoran o no me la dan. Eso es lo que Apenas yo están quiero. pagando hoy deudas. O sea, quien haga campaña pensando en que con la plata del Estado vas a obtener el beneficio de quiebra, Nacho. Es que el Estado es paquidérmico. Es que la burocracia estatal no funciona bien. Bueno. Carlos, ¿cuál era de pronto esa insistencia del gobierno nacional en que realmente pasara una reforma como esta, a pesar de tener tantas personas que estaban en contra precisamente de esta reforma política? O sea, ¿qué podría tener de bueno o realmente no tenía nada bueno y por Partamos eso de un no principio. pasó? Este gobierno tiene la mitad menos 800.000 votos. No tiene el 80% de los votos. Se lo está viendo por el lado... Claro, o sea, el negativo, la mitad gobierno menos cree 800. que se puede imponer y llega en una coalición de matices que muchos llegan por unos liderazgos y uno como JP. A JP no le sirve la lista cerrada. Y él fue uno de los que dijo, o a Catherine Miranda que le va a servir lista cerrada. Es que los de la lista cerrada son los de la rosca, más en un país donde los partidos no son serios y no tienen mecanismos de democracia cierta. Los partidos se convierten en una asociación muy útil para cuerpos colegiados y muy inútil para cuerpos individuales. Pues me refiero a cargos uninominales, ¿cierto? Y vemos a todo el mundo recogiendo firmas. ¿Por qué recogen firmas para alcalde y para gobernador, pero no recogen firmas para consejo? Porque obtener el umbral y la cifra repartidora en un partido por firmas, un movimiento significativo de ciudadanos, eso es una odisea. Uno pensaría que esta reforma política la iban a hacer muy para el Congreso. No salió para el Congreso. No, Nacho, o sea, no los beneficia, Nacho, o sí, o Nacho, sería además, muy damnificado. Nacho, además es muy poco probable que los legisladores, que son microempresas políticas en muchos casos, vayan a votar contra ellos. A cerrarse las puertas en un futuro. Pero por supuesto, la lista cerrada obligatoria hace que los partidos, que el presidente del partido sea el que ponga el orden. Como el lapicero de aquella época. Que hace muchos escoja dedo. años. Él escoge. O unos mecanismos democráticos internos de unos partidos que no tienen financiación, que son propiedad de alguno. O la tercera, la mala mía, ¿la puede decir? La mala. Claro. O que salga remate. ¿Querés estar de primero, de segundo, de tercero? Te vale tanto. Eso se no. Nacho, Ya, Es lo que se da. Nacho, te hago una pregunta. No, sí, Nacho, hombre, qué vergüenza que irá a decir la gente, pero Nacho, ¿vos qué crees que por qué todos quieren tener partido? ¿No te pareció muy raro que de un momento a otro cada ciudadano colombiano quiere tener un partido? Sí. Yo quiero un partido. Hombre, los partidos no son microempresas electorales, los partidos tienen que ser relativamente fuertes y los partidos son fuertes, tienen que ser pocos, pero es por naturaleza. Claro. Porque si hay una diseminación, así como está, pues terminamos como en Italia, que es ingobernable en un régimen parlamentario, ¿de cuántos? 30 partidos. Ustedes que son politólogos, ¿cuántos tiene Italia? 30. Y allá cambian de primer ministro como cambiando de camisa. Estados Unidos tiene 2 partidos. Y aquí los tuvimos. Y ellos mismos se autodestruyeron, el conservador y el liberal. Y ellos mismos, eso se acabó. Pero sí, es obvio que un país debería tener 2, 3, exagerando 4 partidos, pero fuertes, basados en ideales, en principios. Nacho, y es que hay un asunto muy serio. Mira, según la ley colombiana, para hacer un partido se tiene que tener un porcentaje de votos. Y ahora para hacer un partido es una decisión que toca el Consejo Nacional Electoral. No es más. O sea, se brincaron la ley. Pero entonces, venga, sí, pero si en ese orden de ideas, entonces, este gobierno no le hubiera dado el partido a Federico Gutiérrez. Es que no es el gobierno. Es Es el que el Consejo Consejo Nacional Nacional Electoral Que es una es la entidad reunión independiente. de Es todos el los Estado. delegados. Y si le dieron, y si no le daban a este, le cae una tutela porque dijeron porque sí le dio a aquel. Si le dio 2 tres a- partidos nuevos esta semana. Sí. Independientes y creemos. Y la semana entrante salió otros 3 o 4 y ahí nos vamos yendo. Liliana, usted qué iba a preguntar. Nacho, que con el tema de la lista cerrada de pronto le queda a uno algunas inquietudes y es que prácticamente el ciudadano que no vota por
un partido, sino porque cree en cierta persona, prácticamente también se veía limitado con un proyecto como esos, porque usted ya está obligado a votar, por ejemplo, no sé, a mí me gusta cierto candidato, pero no tengo la seguridad porque está de décimo. Entonces yo, ¿cuál es mi posición? ¿Voto o no voto? O sea, usted ya ¿O no en va qué a me votar por quedo? el que usted quiera, sino por el que a usted le diga. No, y en partidos poco democráticos, sin mecanismos claros de definición de listas, que desafortunadamente es el caso nuestro, donde es unos cacicazgos, unos intereses bastante singulares, no voy a utilizar, Nacho, vamos a empezar a utilizar palabras propositivas, intereses singulares. Entonces, el que tenga ganas y sea relativamente decente, un líder comunal con votos, si no está en el combo, no le toca. Esa reforma tocaban algunos de sus puntos, la cantidad de veces que yo podría ser congresista. Sí, hablaban de 3 veces, es que estaban hablando. Eso tenía cositas decentes. Entonces era una cosa decente, pero yo ya quedé primero y ya me quedé con los 12 añitos garantizados. Pero tenían una maravilla, iban a ser una hermosa. Lista cerrada, pero los actuales senadores tenían derecho a quedar de primeros. Ah, claro, entonces yo ya quedé con 12 años garantizados. Listo, me voy te pongo garantizado. otra. Senadores, yo renuncio, me voy de congresista y me guardan el puesto. ¿Cómo así? Sí. Los congresistas en Colombia tienen una inhabilidad para ser ministros. Sí. No se puede ser ministro si se fue congresista durante un tiempo anterior, ¿cierto? Entonces estos señores, de una manera inteligente, se querían bajar del Congreso para ser ministros, y una vez sea ministro, se puede bajar de ministro y volver al Congreso. Y hay otra más bonita. La ley prohíbe hoy que usted, siendo congresista, sea elegido gobernador o alcalde para el año que sigue. Como el partido del presidente tiene todos los gallos, todos los líderes en el Congreso, los iban a bajar a todos, a Bolívar, al del Valle del Cauca, a todos estos señores para que fueran alcaldes, ¿cierto? Eso era una cosa, por eso el presidente le partieron una pata, porque su partido es un partido caudillista que consiste en el poder electoral de Gustavo Francisco Petro Rego. Lo voy a dejar ahí de espectador un momento. ¿Listo? Sí, señor. Vamos a darle el saludo al presidente de la CUT. Con él estamos conectados desde la ciudad de Bogotá. Don Francisco Maltés, ¿cómo está usted? Buen día. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, don Francisco, pues hombre, ha generado bastante polémica esta reforma laboral. Muchos se atreven a decir que es casi que un pliego de peticiones sindical. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes desde la CUT de toda esta nueva propuesta? Este es un proyecto de ley que ha presentado el gobierno, que tiene que ver con algunos antecedentes de la Corte Constitucional. La Corte en varias ocasiones ha exhortado al Congreso de la República a expedir el Estatuto del Trabajo. Ha hecho 3 llamados, 3 exhortos. Y el Congreso no los ha atendido. Y es indudable que hoy hay un nuevo gobierno que, atendiendo estos exhortos de la Corte, presenta un proyecto de ley que fue discutido en 42 reuniones, en 16 reuniones de la Subcomisión de Concertación Laboral, la Comisión Técnica. Se hicieron cerca de 30 encuentros regionales vinculantes para hablar del tema. Se hicieron reuniones de la Subcomisión de Concertación. En Medellín hubo una en la cual tuve la oportunidad de participar. Se han escuchado muchos sectores sociales y se ha construido este proyecto que busca desarrollar los contenidos del artículo 53 de la Constitución Política. Francisco, le voy a pedir un favor. Creo que usted tenía el micrófono puesto y se le cayó y entonces ya no se oye su voz un poco lejana. A ver si de pronto lo vuelve a acomodar. María Andrea, usted tenía pregunta para el señor Maltés. Sí, presidente Maltés, la procuradora decía, Margarita Cabello, que esta reforma laboral podría ir en retroceso frente a los empresarios. Es importante explicar acá cuáles son esos temores que advierte la Procuraduría y cómo quedaría el empresariado, que muchos han dicho pues que esto contraería la economía, que realmente no va a generar empleo, porque es una reforma laboral que se ha creado específicamente no para generar empleo, sino para tratar de proteger a los que ya están empleados. ¿Qué decir alrededor de estos cuestionamientos?
Bueno, los criterios de la Procuraduría los tiene que explicar la Procuraduría. Por supuesto, yo creo que la Procuradora está equivocada. No se le ha olvidado que ella es la defensora de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y los derechos del trabajo hacen parte de los derechos humanos. Se le ha olvidado ese pedacito a la Procuradora. Lo segundo es que la narrativa que nos han hecho en los últimos 30 años es que si se reducen los costos laborales, aumenta el empleo. Y del año 90 a la fecha hemos tenido 3 reformas laborales, 3 reformas pensionales, que han disminuido de una manera sustancial los costos laborales y no se ha generado empleo. En el año 90 la informalidad era del 45% y el desempleo del 13%. Y hoy, con 3 reformas laborales, 3 pensionales, la informalidad es del 58% de la población económicamente activa y el desempleo está en el 13%. Lo que significa es que los empresarios han ganado y no han generado ni políticas de crecimiento ni se ha disminuido la informalidad. Es decir, el problema no está en los costos laborales. Para que haya empleo se requiere tener un entorno económico que así lo propicie. Doctor Maltés, pregunta, ¿usted cree que entonces esta reforma va a generar más empleo? Por supuesto que sí, es que hay que mirar todo el conjunto de normas en las cuales está trabajando el gobierno, porque no solamente la laboral, hay un plan de desarrollo en la cual se contemplan una serie de beneficios muy importantes de carácter económico para la pequeña y mediana empresa. Y en los 7 meses del gobierno del presidente Petro se han dado ayudas al agro de más de $1 billón. Y en el plan de reindustrialización está contemplado repotenciar el sector agroindustrial, donde se va a generar empleo, que Colombia vuelva a producir vacunas, que dejó de producir en los 90, y que Colombia vuelva a producir medicamentos. Y estos son factores que van a generar empleo con derechos. Señor Maltés, pero me queda una duda grande. Entonces, a mí la tributaria me subió impositivamente a pequeños, medianos y grandes empresarios. Ahora les vamos a subir el costo laboral. Pues listo, yo como empresario, ¿cuál va a ser mi primera opción? Entonces yo subo mi producto. Esto obviamente se irá a generar una inflación y a que la gente pierda el poder adquisitivo. ¿Esto sí es viable en el país? Si las personas tienen más ingresos, van a comprar más. Y si compran más, las empresas van a vender y pueden ganar más. Es que creo que hay que mirarlo de este lado. Y observemos que pese a que se quiso mostrar hace unos meses que este era un gobierno de catástrofes, la pobreza y la desigualdad, según los últimos datos del DANE de hoy, ha disminuido en el 3% en este último año de gobierno del presidente Petro. Cuando nos dijeron que se iba a acabar la economía. Y el año pasado, con la reforma tributaria, FENALCO dijo que se iban a crear, se iban a quebrar 500.000 negocios. Y no hemos escuchado a la fecha que se quiebre ninguno. Aquí nos han querido meter un terror, miedo, para que las reformas que hemos anhelado durante tantos años no se den. Me deja usted como confundido, porque usted está dando una información que uno no la percibe en la calle. Uno ve un sector de construcción ya deprimido completamente, el comercio también está deprimido. O sea, veníamos con una bola de nieve del año pasado y digamos de principio y con esa resiliencia que tenemos los colombianos.
pero en el sector económico las cosas están dejando mucho que desear y de hecho, mire, las tasas de desempleo este gobierno no las ha podido rebajar. De hecho, muchos temen que van a crecer de aquí en adelante por la inflación, por la recesión, por todo lo que se Nacho, está y dando. evidentemente sí cerraron muchas empresas en el país. Sí, y muchas O sea, empresas decir que cerraron. no se cerraron empresas dónde no es sale? cierto. Los intereses están por las nubes. Así que Doctor Maltés, ¿de Disneylandia dónde no sale estamos, toda esta pero bueno. información? Porque lo que uno ve por otro lado no es así. Bueno, sobre eso digamos lo siguiente. Primero, hay un entorno económico mundial muy complicado. Los vientos de recesión que hay no son de Colombia, son unos vientos de recesión a nivel universal que tiene que ver un poco con la guerra en Ucrania, el poco crecimiento de la economía china, que ha impactado todas las economías del mundo, no solamente la de Colombia. Y el otro tema, frente al tema de si se han quebrado empresas o no, los informes del DANE de planeación al mes de febrero no muestran que haya quiebra de empresas y el desempleo se mantiene en el mismo nivel que venía este año y, por el contrario, la inversión extranjera que muestra la confianza de los ricos del mundo en este país, la inversión extranjera es la mayor, la de febrero, la mayor inversión extranjera en la historia de Colombia se dio en febrero. O sea que hay una confianza del capital extranjero, el capital del exterior, en este gobierno, porque traen sus capitales. Y los traen es porque pueden ganar, no porque van a perder. Creo que también hay que mirar estos elementos que son reales, que se están dando en el entorno económico actualmente. Doctor Maltés, ¿cuál es el mensaje que le envían ustedes a los empresarios? Yo creo que los empresarios tienen que ser más generosos. Quiero dejarles este dato. En el año 2012, en el gobierno del presidente Santos, los empresarios dejaron de pagar el 8% de los aportes a salud de los trabajadores. Dejaron de pagar el aporte a las cajas del 4%, los aportes al SENA del 3% y los aportes a bienestar familiar del 2%. Se les descontó, redujeron sus costos laborales en el 17% a partir del año 2012. Y esos costos se nos trasladaron a todos los colombianos, que somos los que estamos pagando la salud, el SENA y bienestar familiar, con aportes que deberían de pagar los empresarios. Y se nos trasladaron a los colombianos, y si uno mira la tasa de desempleo del 2012 a la fecha, se mantiene pegada al 10%. O sea que por más que los empresarios dejan de pagar salarios, no se aumenta el empleo. Entonces los empresarios tienen que soltar alguito de lo que se han ganado, tienen que ser más generosos. Cuando usted tienen habla que de, dejar tanta tacañez con los trabajadores. Cuando usted habla de empresarios, ¿son los grandes empresarios o estamos haciendo referencia a esa informalidad tan grande que tenemos en las MIPYMES, FAMIempresas y medianas empresas? Porque los grandes, ustedes, los gobiernos siempre los tienen en la mira, la DIAN y todo eso, porque esos son los grandes contribuyentes. Pero cuando se habla de empresario, claro, como que la percepción es que los grandes empresarios en este país son los que hacen eso, o realmente tenemos un dilema de ahí para abajo en formalización y en educación de estos pequeños y medianos empresarios. No, excuse, me estoy diciendo, los grandes empresarios en el año 2012 fueron exonerados de pagar el 8% en salud, el 4% en pensiones, el 3% de cajas, el 3% del SENA y el 2% de bienestar. El 17% dejaron de pagar aportes los empresarios en el 2017, desde el 2012, y no se generó más empleo, aumentaron las ganancias. Eso es un hecho real que está en la ley que expidió en su momento el presidente Santos. Mientras los trabajadores siguen pagando el aporte a salud, los pensionados siguen pagando el aporte a salud y no se ha generado más empleo, pese a esa reducción sustancial de los costos laborales del 17%. Entonces lo que han hecho los empresarios en este país es ganar y ganar, y cuando se les pide que devuelvan algo, que ganen un poquito menos,
no lo quieren hacer. Es una Creo que reforma, también hay que mirar este lado de la moneda. es una reforma que protege mucho a la mujer, pero en última instancia se vuelve, digamos, en una reforma de género, porque ya muchos empresarios, obviamente por toda esta cantidad de beneficios que tienen las mujeres, pues va a preferir no contratar mujeres. Y en esta reforma no se habla ni de los informales, ni cómo motivar ese trabajo. Lo han criticado muchos medios y muchos especialistas. ¿Qué decir frente a esto? Primero, esta no es una reforma laboral de género. Esto es una reforma laboral a fondo para cumplir los principios constitucionales del artículo 53. Y este fenómeno, la ley, el proyecto de ley, ataca la informalidad laboral. ¿Por qué hay informalidad laboral en Colombia? Porque los empresarios violan las leyes. Esa es la causa de la informalidad. No cumplen la normatividad. Y este proyecto de ley en su primer capítulo lo que plantea es que la forma de contratación tiene que ser la principal a través del contrato de trabajo. Y estimulando el contrato de trabajo como el elemento rector de las relaciones laborales, va a tener que ceder la informalidad laboral. Esa es la columna vertebral de esta reforma. No es un problema de género la reforma laboral. No, se lo digo porque muchos dicen, hombre, con todos estos beneficios que tiene la mujer en esta nueva reforma, yo ya no vuelvo a contratar una mujer, o sea, mejor dicho, tendría que ser que esté muy adulta, porque no. Y por el otro lado, el gobierno plantea una proyección de turismo, de generar esto, y entonces todos estos señores que trabajan en comercio, hasta ahora por la noche, en fin, que trabajan en todos estos sectores de la economía, pues se les van a subir los costos. Esto no cree, yo en vez de contratar más gente me quedo con más poquita, que se ganen un poquito más en horas extras, en vez de contratar más gente. Y esto no es contraproducente para este sector. Nacho, usted menciona algo muy interesante que está dentro de la reforma y tiene que ver con las horas nocturnas. Y diría uno que habría que hacer un análisis con el tema de esas horas extras, horas nocturnas y demás, porque se supone que las grandes ciudades deberían estar apostándole hoy precisamente a tener horarios 24 diferenciados, horas. 24 horas. Entonces, es algo que en mi concepto, mi opinión, atenta un poquito contra eso, y lo que hace es que ningún empresario quiera tener nada un poco más del horario de 8 a 5 de la tarde, porque eso le vale más. Sí, para rematar, doctor Maltés, pues el mundo va como en esa tendencia, ciudades que trabajen las 24 horas, despiertas, vivas. Esta reforma dice, no señores, ustedes me trabajan de día, por la noche, no. Por la noche duerma, ha dicho la ministra. No ha dicho eso. Primero, si hay empresarios que dicen que no contratan mujeres, están discriminando a las mujeres. Son los discriminadores a los cuales, por supuesto, el Ministerio de Trabajo tiene que investigar. Y en el caso de los recargos nocturnos de la noche, todo este sector del ocio, el sector de restaurantes, de bares, de gastrobares, no tienen contrato de trabajo los trabajadores allí. La inmensa mayoría de esos trabajadores viven de las propinas. Entonces, también tenemos que mirar que esto es una realidad de cómo contratan estos sectores a los trabajadores. No tienen contrato de trabajo, es por el sistema de propinas. Entonces, creo que hay que mirarlo también de este lado y no montar una tragedia nacional con la reforma que lo que hace es reivindicar unos derechos históricos que se nos han venido negando en los últimos 30 años. Presidente Maltés, usted toca un punto importante, reivindicar esos derechos laborales. ¿Cómo está blindada esta reforma laboral para que esos sobrecostos que han advertido varios gremios empresariales en el país, sobrecostos que podrían alcanzar hasta el 30%, pues no se vayan a trasladar a ese consumidor final o consumidor de a pie? Porque finalmente no estaría haciendo nada la reforma laboral. El tema es que en el año 2001, cuando nos quitaron los recargos nocturnos, de ese momento a este no se ha generado más empleo. La tasa se mantiene pegada al 10 y la informalidad laboral ha aumentado cerca de 10 puntos, disminuyendo los costos laborales. Entonces aquí lo que ha pasado es que los empresarios han ganado más. Ahora lo que la reforma dice es, empresarios, ganen un poquito menos porque la reforma que a usted les aumentó las ganancias no generó empleo. Ese es el mensaje que hay de fondo aquí con esta reforma. Pues mucha tela que cortar, muchas personas hablando, muchos muy preocupados. En fin, esta reforma implicará un gran costo para muchos empresarios y en tiempos difíciles a nivel mundial. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, a usted. Óigame, don Carlos Roldán, pues yo ni le quiero dar una opinión. Ve, hombre, Nacho, esa reforma es de lo más contraproducente que he visto yo en mi vida como abogado. En todo, eso tiene de todo. Por ejemplo, la eliminación del contrato sindical. El contrato sindical es una de las herramientas de generación de solidaridad más importantes que tiene el Código Sustantivo del Trabajo. Yo tengo conocimiento del contrato sindical de Leonisa, donde hay 1.350 mujeres que trabajaban antes en cooperativas de mentiras o en empresas temporales. Y acá, por obra y gracia, el legislador lo van a eliminar. Esas 1.350 mujeres, la compañía puede decir no volverla a contratar. No, porque las tenía por una temporada, entonces no vuelven. O Nacho, o la rebaja a la mitad. Sí. O el inversionista. Pero entonces ahí se estaría viendo la perversidad del empresariado. ¿Sabes qué, Nacho? No, porque Nacho, es tengo que, un amigo pero- vendiendo robots. Ah. Un amigo vende robots de ensilaje. Está llenando de plata porque la gente no quiere contratar mano de obra. Es una mentira que el sector agroindustrial en Colombia va a generar empleo, porque la gran industria se maneja satelitalmente con una máquina. Una cosechadora de maíz, para usted sembrar miles de hectáreas de maíz necesita 3 personas. Un ordeño mecánico para 300 vacas necesita 3 trabajadores. Eso no es cierto. Esa no es la fuente de empleo. La fuente de empleo de este país está en otro escenario, Nacho. Déjeme responderle a María Andrea. María Andrea, sí, y yo tengo un restaurante, voy bien, funciono sábados hasta por la noche, domingos todo el día, ya no pago ese 75, sino que, pues partiendo de la base de la legalidad, porque el doctor Maltés hay una ilegalidad grande. Y en muchas poblaciones lo contrato y le pago a tanta platica porque estés aquí atendiendo. Sí, que para mí Informalidad, la ilegalidad. reforma debería ir hacia allá, a ver cómo formalizamos. Pero empieza usted a atacar al sector conformado, el que sí paga, y él lo dice muy claro, no, son las grandes empresas. Hombre, yo no sé si Nutresa, Bavaria... Esos pagan completo. o sea, son tan malas pagas y están bregando como robarle a los empresarios. No lo creo. Esas organizaciones tan grandes Nacho, al contrario, no lo son las- permiten. El Pero es que no habla de 70%, robar. Tienen salario no sé si es mínimo. el 70 o el Arranca, 80% pero es de que los no hablan de- empleos en pero- Colombia son de microempresas. Pero es ¿sí? que mire que la reforma ahí no habla de robar, o el presidente no se refería a robar. Yo pienso que también hay que verlo en cuántas veces un empleado le ha hecho ganar lo que tiene una empresa. Fíjense que en la época de pandemia se veía cómo las empresas iban hacia abajo porque esa mano de obra que Correcto. estaba suspendida, Y eso- pues, y es entonces decir, eso fue las lo que le grandes pasó a empresas Viva están y a sobre Ultra. hombros Los de empleados trabajadores. seguramente están bregando a que ganar. ¿Y qué les pasó? Se quebraron. Pero ¿Y mire en que qué- las grandes hay- compañías... No, por eso. ¿Y usted qué cree? Donde un Nutresa se quiebre, o digamos no un Nutresa, una empresa que tenga cabeza propia, el dueño X, Alfajores López, y tiene 1.000 empleados. Pero usted sabe ¿Quién que lo de responde? Nutresa no, ¿López, sí o no va a López. pasar por eso, sino por los Gilinski que van ahí detrás. Bueno, listo. Entonces, Eso es otra cosa. ¿Y a quién responde? Yo lo he leído más o menos por encima. Me parece que está grave para las mujeres. Ya, yo no contrato mujer, no, es que por Dios. esto Porque se le me- sale más me sale costoso de costosísimo cierta a forma. futuro, ¿sí o no? Yo para qué voy a contratar a otra persona. Entonces le digo, Liliana, que trabaja en otro poquito, usted ya ganaba $1.000.000, ya se va a ganar 1.200.000, y usted 1.200.000, usted 1.200.000. Si contrato Nacho. a otro, me va a costar Ese 2 millones de riesgo. pesos. Nacho, Entonces, las y- cuentas son claras. La inelasticidad laboral conduce a cosas tan tontas como estas. Hasta la ley 50 del 90, quien trabajaba más de 10 años en una empresa no podía ser echado. ¿Usted sabe qué pasaba? A todo el mundo lo echaban en el año 9 y 10 meses. ¿Se acuerda? Sí, señor. Así Mi era. papá le pasó eso en una Sí, compañía. sí, sí. Y lo echaban, lo mandaban a un curso y lo volvían a contratar. Y así se iba de 10 en 10. Salvo que fuera hijo de la familia, primo de, hermano de. Pero para el vulgar no. Ve, Nacho, lo que se necesita es la promoción de la libertad y la generación de mercados. No es cierto que le quitaron la carga a los empleados. Cuando un empleado tiene una empresa de 10.000 empleados, él ya no va por su riqueza, va a buscar el empleo de sus trabajadores. Y es un comprometido con el país. Sí, total. Es que Es tenemos ya que tiene entender más de 5.000 que el empleados, tiene la empresario, plata lista para echarle a vivir el resto de su vida. el empresario Ya se es le el vuelve un caballo. Va a costar a compromiso, dormir. Sí. El empresario es el caballo que jala el coche. Si al empresario lo aporreamos, el coche no camina. Y lo que quiere decir que no hay empleo tampoco. Hágame un favor, ¿cuál es la huella digital? Y lo volvemos a invitar. Buen invitado. Nacho, muchas gracias. Muy bien. Hombre, Carlos, abogado. Sí, por aquí señor. lo vuelvo a esperar porque Hombre, tengo otro me invitado encanta. allí y aquí lo vuelvo a invitar. Muy ¿listo? amable. Para Muchas que hablemos gracias. de todas estas Sí, señor. realidades. Reforma política al suelo. Esto se iba a volver en una cosa que no entendemos.
reforma laboral en la palestra pública y de muchos empleados y agremiaciones. Están ahí bastante. Si hay que hacer algo, sí, pero mirarla muy bien porque es, según dicen los expertos, más una reforma sindical que una reforma de Estado. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Seguimos con invitados, con, ¿cómo es? Queredores de alcaldía. Así los hemos llamado muchos. Juan Gabriel Toro, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, Lili, María Andrea y José Luis. ¿Quién es usted, hombre? ¿Quién soy yo? Pues es una pregunta para mí compleja, pero se la voy a responder. Juan Gabriel es una persona comprometida, padre de familia, menor de 4 hermanos y nací en la ciudad de Medellín. De formación soy filósofo, politólogo, abogado, especialista en Derecho Penal, maestría en Derecho Penal y especialización en Gestión y Planificación Territorial. Estudié en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudié en EAFID y terminé también estudios en la Universidad de los Andes. Pero usted está muy joven, usted salió de la universidad para acá. Sí, salí. Sí, no, yo me acabo de venir de la universidad para acá. Salí y tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía, pero lo hice por carrera administrativa, es decir, no le debo favores políticos a nadie. No, pero en esta no, es un asunto de administrativo, ¿cierto? Sí. De un profesional universitario por carrera administrativa, no fue por ningún enlace político. Y entonces ahí tuve la experiencia de trabajar en principio por Secretaría de Educación, luego pasé a Control Urbano, Planeación, Secretaría de Salud y luego Secretaría de Movilidad. ¿Y cómo toma usted la decisión de, usted es candidato, usted es precandidato a la alcaldía de Medellín, por firmas, por movimiento, ¿cómo es la cosa? El movimiento que lo quise, o de acuerdo pues a lo que veía en la necesidad del país y lo que veo en la necesidad de la ciudad, es un movimiento que llamo Podemos y tiene su origen, pues básicamente esto no es una decisión que me mueva a mí, digámoslo así, por un instinto ni por el sentido común, sino que hay una filosofía política de base que es la que inspira pues estar acá, y también hay una filosofía moral que también es la que impulsa que uno esté en estas cosas. El movimiento se llama Podemos Medellín y hay una expresión de José Luis Molinuevo que dice: si queremos que las ideas se hagan ciudad, es necesario reinventar las palabras de la política. Y Podemos precisamente es una reinvención de esa palabra. De hecho, usted mira en el logo tiene 2 manos, porque creo que el Estado tiene 2 manos. Y la otra palabra es Podemos, que es el demos de la democracia, está resaltado, ese demos de Podemos. Trata de significar una ciudadanía que entiende que el Estado tiene 2 manos y por tanto en esa resignificación la ciudadanía trae un comportamiento distinto. Tiene que estar, a mi juicio, cerrados los oídos al clientelismo, a la corrupción, a tantas formas que se trata de adular o seducir, entre comillas, a la ciudad para tratar de conducirlos hacia sus propias ambiciones. Juan Gabriel, ¿usted de qué tipo de ideología es y por qué considera que puede ser hoy precandidato a la alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta que hay tantos precandidatos de pronto con un reconocimiento mucho más alto porque ya han sido o concejales o porque ya han estado ocupando un cargo público de mayor visibilidad? El atletismo para ser gobernante no lo da un consejo. Algunos dicen que tienen doctorado que porque han sido concejales. Yo creo que eso no lo da el consejo. El atletismo para ser gobernante tiene uno que tener primero básicamente una noción clara de qué es el ser humano. Si usted trata de gobernar al ser humano sin saber qué es el ser humano, yo creo que usted le va a dar, incluso a dar cosas que van a convertirse en patologías. De hecho, las reformas nacionales creo que algunas conducían a unas patologías del poder, hay unos que van a conducir a unas patologías económicas, hay unas reformas laborales que yo creo que hoy la discusión se está llevando a otras instancias, cuando creo que la metáfora clásica aquella que dice el tiempo es oro, todos pelean por el oro y no por el tiempo. Es
Es decir, yo creo que se debería uno enfocar es en cuánto tiempo mínimo le das a las personas por un trabajo, digámoslo así, por un salario mínimo, tiempo mínimo. Pero aquí se van a discusiones de reivindicar un montón de cosas que creo que el espacio no está, de todas maneras, muy bien planteado. Pero creo que la posibilidad de entrar a este escenario es porque creo que el espacio no está agotado. La derecha y la izquierda se han comportado de una manera que insatisfacen al ciudadano. Y yo creo que nosotros estamos en preparación desde hace muchos años. Yo tomé la decisión de prepararme para meterme en los temas estatales en el 2007, cuando ingresé a la UPB a Ciencia Política. Permítame, cumplo con este compromiso comercial y entro ya para rematar, porque hoy, como por variar, nos cogió la noche. ¿Qué tan raro? María Andrea, cuénteme rápidamente para que todos nuestros televidentes de Nos Cogió la Noche, emitido por el canal Cosmovisión o por Tele Medellín, mañana no se pueden perder el programa. No, porque vamos a tener 3 invitados que van a hablar del nuevo partido político. ¿Quiénes son? Sergio Fajardo, el señor Robledo, se me va el nombre. Jorge Robledo, muchas gracias, antes del Polo Democrático, y la congresista Jennifer Pedraza, que recordamos que hace poco se unieron, generaron un nuevo partido, y también van a hablar de todas estas reformas, Nacho, de la Nación. Don Juan Gabriel, ¿cuál es ese proyecto que tiene usted para Medellín? Mire, yo lo baso en 3 pilares. Uno es el tema de la seguridad, que yo aquí replanteo el asunto de la seguridad. Creo que no es, como se había dicho, mano firme, corazón grande, sino corazón grande y mano firme. Es decir, el corazón anticipa la fuerza. Y entonces, en ese sentido, hay una cantidad de fenómenos de la criminalidad que deben de ser estudiados bajo otro lente. Hay una postura económica de la visión de una competitividad de la ciudad. Yo creo que la ciudad debe hacer una transición de la internacionalización a la globalización, y eso implica muchas cosas. Primero, una economía de la educación, implica unos aspectos laborales que lo están generando la reforma, y obviamente todos los que estamos aspirando tenemos que estar muy atentos a lo que se genera a nivel nacional, pero creo que a nivel interno hay unas oportunidades que se generaron con la ley del distrito, que ahí van a darles facilidad o autonomía financiera para que digamos así, las ciudades puedan gestionar sus propios intereses. ¿Y el tercer pilar? Y el tercer aspecto tiene que ver con la sostenibilidad. Para eso le voy a explicar algo. Mire, en la ciudad, en el 2020, en abril, tenía, digámoslo así, los ciudadanos estaban sacando esos trapos rojos porque tenían hambre. En todas partes del país, sí. Tenían hambre. Resulta que para mí ese significado todavía está vivo. Todavía salió hace poco el informe que decía que la ciudad estaba con unos niveles de hambre bastante alarmantes. El problema es que la decisión del alcalde y los concejales en ese tiempo fue: metámosle 30.000 millones a la biblioteca. Dígame, uno con hambre, ¿a qué va a hacer la biblioteca? Yo creo que esa decisión de, por más que la Constitución a uno le dice priorice en las necesidades básicas y satisfechas, creo que es una decisión que realmente le dijo algo a la ciudad: no me importa, no me importa. No le importaba realmente los ciudadanos. Juan Gabriel Toro, me cogió la noche, gracias. Le deseo la mejor de las suertes. Le espera un duro camino por recorrer, y a ustedes los esperamos mañana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.